Ok, la actividad número 2 que lleva por nombre tarea de unidad 1, de nutrición clínica 1, tiene fecha máxima de entrega para obtener el 100% posible el 10 de octubre. Esta actividad se propone para que analices las enfermedades metabólicas con los trastornos de hidratos de carbono y el síndrome metabólico. Obviamente en los materiales que se ofrecen de la universidad te explica cuál es la diferencia entre un síndrome metabólico y cuál es el trastorno de los hidratos de carbono, o sea, diabetes. Y hay todas sus variantes, tipo 1, tipo 2, insulino dependiente, no insulino dependiente y demás, ¿ok? Ahora, con base a las bibliografías sugeridas dentro de la propia universidad, vas a realizar un cuadro sinóptico. También tú puedes buscar información en alguna otra fuente, no tengo problema, en algún otro libro, solamente pues que sí sea algo formal, ¿no? Un libro, una página que está indexada o una revista o cosas así, ¿ok? Vas a realizar un cuadro conceptual. Si no sabes qué es un cuadro conceptual, pues hay que investigarlo, por favor, unos ejemplitos y pues ya de ahí se te va a proponer, ¿ok? Vas a abordar las enfermedades metabólicas con trastorno de los hidratos de carbono y el síndrome metabólico, ¿ok? Vas a exponer a manera de pues, un cuadro la fisiopatología, la etiología, la semiología, los aspectos generales de la actividad física, la terapia nutricional, el conteo de los hidratos de carbono, la dietoterapia, el conteo de las grasas, de edulcorantes, endulzantes nutritivos o calóricos, los endulzantes no nutritivos o no calóricos, según corresponda. Eh, digamos que puede ser a manera de un cuadro comparativo, donde qué se propone de uno de otro. Aquí cabe mencionar un poquito. Me interesa mucho la fisiopatología. Fisiopatología se refiere a cómo es que funciona la enfermedad. Por ejemplo, la fisiopatología de un catarro o de un síndrome gripal es: yo me contagio, adquiero un virus de alguna otra persona, una influenza, por ejemplo. Esa influenza llega al pulmón, en el pulmón aborda a una célula, se divide dentro de esa célula, pues en muchos miles de millones de células, se revienta la célula y entonces coloniza a otras células y así continúa el ciclo hasta que existe una carga viral suficiente que pueda manifestar entonces síntomas respiratorios. Eso es fisiopatología, es decir, cómo funciona esa enfermedad. Entonces, ustedes tendrían que preguntar, primero investigar cuáles son los trastornos de los hidratos de carbono, ¿ok? Como les comentaba, es diabetes, ¿no? Uno de ellos. Entonces, aquí los que más me interesa en que aborden es diabetes tipo 1 y tipo 2 en general, ¿ok? Conociendo la fisiopatología, que es la misma para los dos, solamente que cambia el rango de edad principalmente. Y bueno, la dependencia a la insulina, evidentemente, en el tipo 1 son como que las características más principales. Me van a explicar cómo funciona eso y cómo funciona la fisiopatología del síndrome metabólico. Existen demasiadas historias naturales de la enfermedad donde lo pueden buscar. Ajá. Etiología se refiere al origen, a la causa de la enfermedad. ¿Qué me ocasiona diabetes tipo 1? Ah, pues la genética, por ejemplo, ¿no? La semiología se refiere a el estudio del paciente, en cuanto a signos y síntomas, cómo yo voy a estudiarlo en cuanto a lo que está manifestando su organismo y de lo que el paciente me está proponiendo. Uy, no me dijeron que hay otra persona esperando. Este, entonces, eso es la semiología, que ¿qué tengo que yo investigarle al paciente para poder evaluar todo de este paciente? Aspectos generales de actividad física, no necesito que le pongan una rutina tampoco, ¿no? Pero pues sí especificar si es ejercicio aeróbico o anaeróbico, pues el que más se pueda acoplar a este tipo de paciente. En el tratamiento nutricional, aquí piden muchas cosas, ¿no? Como el gasto energético, el cálculo, el aporte. Todo esto, pues evidentemente es demasiada información para un simple cuadro conceptual. Simplemente me conformo aquí con que en el tratamiento nutricional ustedes me indiquen: para el gasto energético se utiliza esta y esta fórmula, por esta y esta razón, ¿ok? De acuerdo con tal asociación, se recomienda que esta distribución de nutrientes tiene que ser así.
Se recomienda que el paciente consuma alimentos ricos en este nutriente, que no consuma esto, que no consuma aquello. Con eso es suficiente, no es necesario que desglosen todo como tal. Insisto, es un cuadro conceptual, no va a caber todo. Ajá. Pero bueno, sí que se vea que investigaron un poquito y que saben pues qué fórmulas existen y de dónde pueden empezar a cortar tela. Este tipo de actividades siempre va a incluir una portada, una introducción, el desarrollo, la conclusión y las fuentes de consulta. La portada debe de incluir componentes básicos, ajá, nombre de la universidad, nombre de la carrera, nombre de la actividad que están abordando y de la unidad que están atendiendo, evidentemente su nombre de ustedes, completo, por favor, mi nombre, por favor, no me cambien el nombre, yo soy José Antonio Sandoval Méndez, hay veces que copian la carátula de otra materia y hasta el nombre de la maestra me dejan, ¿no? Entonces, no, yo soy José Antonio Sandoval Méndez, su número de matrícula y pues la fecha de entrega en la que le están haciendo. Solamente por chisme, pues me colocan abajo, de dónde son, ¿ok? De qué estado me están mandando esa actividad, ¿ok? Este, Eso es la portada. Ahora, ¿qué es una introducción? Y aquí pongan mucha atención. Muchas veces en la introducción me colocan. La diabetes es una enfermedad muy grave que afecta a muchos pacientes en México. Y ya, esa es su gran introducción. Eso no me dice nada, ¿ok? La introducción tiene dos componentes. El primero es un pequeño marco teórico de lo que me van a hablar. Por ejemplo, definición de diabetes, definición de trastornos de los hidratos de carbono. ¿Qué enfermedades componen quizá los trastornos de los hidratos de carbono? ¿Qué componentes integran pues al síndrome metabólico? ¿Ok? Eso es algo pequeñito, tampoco quiero algo así tan gigante, ¿ok? Algo sencillito, ¿no? A lo mejor sí algunos datos. La diabetes mellitus afecta a 5 de cada 10 mexicanos, qué sé yo, ¿no? Alguna estadística, de acuerdo al ENSANUD, de acuerdo a la asociación, busquen un poquito de ello, ajá, pero tienen que ser más concisos, no necesito ni pido una introducción donde ya los datos son lógicos, ¿no? Eso es el primer componente de una introducción. Y el segundo componente de la introducción es una carta de presentación de su trabajo. Ajá. Ustedes me van a colocar, por ejemplo, para el siguiente trabajo realicé una investigación en tal libro, en tal fuente, en TV y Notas, TV y Novelas, qué sé yo, la fuente de consulta de ustedes, para poder comprender la enfermedad de esto, de aquello. Ajá. Eh, Después de que investigué, me dispuse a hacer un cuadro conceptual donde se me hizo difícil encontrar esta información o encontrar aquella otra. Las introducciones también son valiosas para mí porque ahí es donde puedo vislumbrar algunas pequeñas cositas, ¿ok? Es un chisme de lo que están haciendo y que su lector tiene que enterarse, ajá. Con esos dos componentes tendrían una calificación total de la introducción. En el desarrollo, pues obviamente me van a colocar el cuadro sinóptico. A continuación, presente el cuadro sinóptico. Y ya, colocan su cuadro, perdón, conceptual, su cuadro conceptual, ¿ok? Ahora, finalmente en las conclusiones. Las conclusiones va a parecer un poquito repetitivo a la introducción y quizá un poquito repetitivo pues al desarrollo. Pero ¿qué es una conclusión o conclusiones? Es qué cosa tú te llevas para tu vida. Las conclusiones para mí es lo que tú aprendiste de esa actividad. Si por ejemplo no aprendiste nada, pues entonces conclusión, no aprendí nada. Tan simple como eso, ¿ok? Otra conclusión, no se cuenta con suficiente información en la materia. Eso es una conclusión, ¿ok? También me puedes colocar como conclusiones. El paciente con diabetes mellitus se debe de solicitar hemoglobina glucosilada obligada cada 3 meses por lo menos. Ajá. El nutriólogo debe de conocer las principales complicaciones de tener una glucemia superior de 110, ¿no? Eso es una conclusión. Ajá. ¿Qué te vas a llevar tú a tu práctica clínica? Para el paciente con diabetes debemos de solicitar los siguientes estudios sí o sí. Se acabó. Las consultas de control del paciente con diabetes deben de ser tal tiempo. Ajá. Yo como recomendación les doy que pues que consulten las guías de práctica clínica. Así las pueden encontrar. Ajá. Denle una leidita, no son tantas hojas, es muy atractivo y pues la verdad es que como pacientes diabéticos es el pan de cada día del nutriólogo. Ajá.
Entonces, denle una leidita a las guías de práctica clínica. Esas son conclusiones, ¿ok? Y también las fuentes de consulta, pues debe ser mínimo 3 y deben de tener, pues, el formato APA, recuerden, ajá. El cuadro conceptual debe contener todos los elementos solicitados en una forma clara y precisa. No se acepta copiar y pegar, porque luego lo saturan demasiado. Hay que usar buena redacción de ortografía y revisar el instrumento de evaluación, que es este, ¿ok? Que el cuadro sinóptico en general incluya estos componentes: fisiopatología, etiología, semiología, complicaciones y tratamiento nutricional. Punto, ¿ok? Por cierto, acá no decía complicaciones, pero aquí sí. ¿Qué son las complicaciones? Por ejemplo, complicación de la diabetes. Pues pie diabético, neuropatía diabética, retinopatía diabética, glaucoma, etc., insuficiencia renal aguda, crónica, en este caso más. Hay algunos pacientes que desarrollan después hipertensión arterial como una complicación y así, ¿ok? El documento pues debe de incluir ya lo que aquí explicaba de esto y pues debe ser claro, con buenas reglas gramaticales y ortográficas, y pues la actividad debe de entregarse en el tiempo establecido. Aquí, bueno, le puse el 20%, pero bueno, ya lo había subido y después nos dieron la indicación que solo es el 10%. Entonces el 10% se van a absorber acá, 5% acá y 5% acá. Entonces serían 65 aquí y 25 acá. Y finalmente aquí quedaría con 10. ¿Alguna duda de la actividad número 2? Velo. ¿Dudas de la actividad 2? Ok, bueno. Es que solo se ve la actividad 1. Ay, ya no entendí. Bueno, aquí en la pantalla se ve la actividad 2. Si vieron la actividad 2, porque obviamente yo lo estuve leyendo. Entonces se te congeló tu pantalla. Ok, bueno. Ya quedan 9 minutos de esta sesión. La voy a dejar la voy a terminar y voy a hacer una nueva para las últimas 2 actividades. Ok. Entonces, eh, voy a cerrar aquí y grabamos aquí.